La inundación había dejado tras de sí un silencio extraño, un vacío que dolía más que el ruido de las aguas arrasando todo a su paso. Las calles que antes rebosaban de vida ahora eran un paisaje gris de barro, maderas rotas y recuerdos perdidos. El hogar de Tunaya no existía, solo quedaban paredes agrietadas y un techo que se había desplomado como si la naturaleza quisiera borrar cada huella de su historia. Tuna permanecía de pie frente a lo que alguna vez fue su casa. Sus manos temblaban al tocar un pedazo de madera húmeda, como si en ese fragmento pudiera encontrar aún la calidez de los días felices. A su lado, Henry, con los ojos aún inocentes pero llenos de miedo, buscaba refugio en su madre, sin comprender por qué el mundo se había vuelto tan cruel de repente. Alex llegó entre el olor a tierra mojada y desesperanza. Sus pasos eran firmes, pero en su corazón reinaba la incertidumbre. Veía el dolor en los ojos de Tuna y sabía que su amor iba a ser puesto a prueba como nunca antes. No bastaban palabras de consuelo ni promesas vacías, ahora el desafío era reconstruir no solo un techo, sino también una vida, una esperanza, un futuro para ellos tres. El viento seguía soplando frío, levantando hojas secas y trozos de lo que alguna vez fueron sueños. En medio de aquel panorama devastador, una pregunta se repetía en la mente de Alex: ¿será su amor suficiente para levantar de nuevo un hogar para Tuna y Henry? Alex se acercó lentamente a Tuna. Sus ojos se encontraron, por un instante, el silencio lo dijo todo, el dolor, el miedo, pero también esa chispa de ternura que aún sobrevivía a pesar de la tragedia. «No estás sola», susurró Alex, colocando suavemente su mano sobre el hombro de Tuna. Ella lo miró, y aunque quería creer en esas palabras, el vacío de la perdida era demasiado grande. El barro había cubierto no solo los suelos, sino también los recuerdos de una vida que parecía borrarse con cada gota de lluvia que aún caía del cielo. Alex comprendía que el amor no se demostraba únicamente con frases dulces. Ahora, amar a Tuna significaba ensuciarse las manos, levantar maderas rotas, encontrar refugio para Henry, y ser la fuerza cuando ella ya no la tenía. Era un amor que se transformaba en acción, en esfuerzo, en lucha contra la desesperanza. Cada paso que daba en el terreno devastado lo enfrentaba con una realidad dura: tenía suficiente valor, suficiente fe, suficiente entrega para convertir las ruinas en un hogar. Las dudas lo asaltaban, pero al ver a Henry aferrado al vestido de Tuna, sintió que la respuesta no podía ser otra que el sacrificio total. Ese día, bajo un cielo nublado y cargado de incertidumbre, Alex se prometió a sí mismo que haría lo imposible. Su amor no podía quedarse en palabras, debía convertirse en cimientos, en muros, en un nuevo comienzo. Tuna observaba a Alex mientras recogía con sus propias manos los restos del derrumbe. Había en el rostro de él una determinación que la conmovía, pero su corazón aún estaba atrapado en una tormenta de dudas. ¿Podía realmente confiar en que el amor bastaría para sostenerlos? ¿No sería injusto cargar sobre Alex el peso de una vida rota? Cada mirada hacia Henry era un recordatorio de su responsabilidad. El niño no comprendía del todo la magnitud de lo que habían perdido, pero sus ojos pedían seguridad, pedían un futuro. Tuna sentía que debía ser fuerte por él, aunque dentro de ella las fuerzas se agotaban como el agua que se escurría entre los escombros. La mente de Tuna oscilaba entre dos extremos: por un lado, el miedo de volver a perderlo todo, incluso el amor; por el otro, la esperanza de que Alex fuera realmente ese refugio al que podía aferrarse sin temor. Recordaba los días felices antes del desastre,
y se preguntaba si aquellos momentos podrían renacer de nuevo entre las cenizas. Cuando Alex se acercó, cubierto de barro y sudor, y le entregó una pequeña fotografía de la familia que había rescatado entre los restos, Tuna sintió que el corazón le temblaba. Aquella imagen, manchada pero intacta, era como una señal, no todo se lo había llevado la inundación. Aún quedaba algo en pie, algo capaz de resistir. En silencio, con lágrimas en los ojos, Tuna comenzó a creer que tal vez la esperanza podía renacer de la mano del hombre que estaba dispuesto a reconstruir no solo una casa, sino su vida entera. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante contra el cansancio, el barro y la desesperanza. Alex amanecía cada mañana con las manos heridas y los músculos tensos, pero en su mirada ardía una determinación inquebrantable. No estaba construyendo solo un refugio físico, con cada clavo, con cada piedra, quería devolverle a Tuna y a Henry la sensación de pertenecer a un lugar seguro. Tuna lo observaba en silencio. Había momentos en que su corazón se llenaba de gratitud, y otros en que la duda regresaba como una sombra. ¿Era justo permitir que Alex cargara con todo? Sin embargo, al verlo sonreírle a Henry, al verlo consolar al niño cuando la noche se hacía demasiado oscura, comprendía que el amor verdadero no se media en sacrificios solitarios, sino en el deseo compartido de resistir. Pronto, Tuna empezó a unirse a su esfuerzo. Con sus propias manos limpiaba escombros, recogía maderas, organizaba lo poco que habían salvado. No era solo una casa lo que se levantaba frente a ellos, era un símbolo de fe, de unidad, de un futuro posible. Los vecinos, al verlos trabajar juntos, comenzaron a acercarse. Una mano ofreció herramientas, otra prestó alimento, y poco a poco, entre todos, el terreno devastado fue tomando forma de nuevo. Las ruinas se transformaban en cimientos firmes, y con ellos, el corazón de Tuna se fortalecía. En las noches, bajo un techo improvisado de lonas, Tuna y Alex hablaban en voz baja. No hacían promesas grandiosas, solo compartían pequeños sueños, un jardín para Henry, una mesa donde cenar juntos, una ventana desde la cual mirar el amanecer. Eran esas visiones sencillas las que les daban fuerzas para seguir al día siguiente. Y así, entre maderas, ladrillos y suspiros, no solo un hogar renacía. También lo hacía el lazo que los unía. Cuando las primeras paredes quedaron en pie y el sol volvió a iluminar un rincón limpio entre tanto barro, Tuna se detuvo un instante. Se apoyó en el marco de lo que pronto sería una nueva puerta y observó a Alex, inclinado, cansado, con las manos llenas de polvo, pero con los ojos firmes como nunca. Henry corría alrededor, riendo de nuevo, como si su risa fuera la melodía que bendecía cada piedra colocada. En ese momento, Tuna comprendió que la pregunta que la atormentaba desde el inicio no tenía una respuesta sencilla. El amor de Alex, por sí solo, no podía devolverles la casa perdida ni borrar las cicatrices del desastre. Pero sí podía ser la chispa que encendiera la voluntad de reconstruir, la fuerza para resistir cuando todo parecía perdido, el puente que unía corazones para no caer en el abismo de la desesperación. El amor de Alex no era un milagro que levantaba muros de la nada. Era algo más profundo, un compromiso vivo, un acto cotidiano de entrega. Y junto a ese amor, se sumaban la esperanza de Tuna, la inocencia de Henry y la solidaridad de quienes los rodeaban. Entre todos, el hogar no solo volvió a existir en forma de ladrillos y techos, sino también en los lazos invisibles que los sostenían. Al caer la tarde,
Alex abrazó a Tuna frente a las paredes recién levantadas. El viento soplaba suave, ya sin furia, como si también él quisiera dejar atrás la tormenta. Tuna apoyó su rostro en el pecho de Alex, y con un suspiro, entendió al fin, el amor no lo era todo, pero sin él nada sería posible. Y así, entre ruinas convertidas en esperanza, aprendieron que un hogar verdadero no se construye con madera ni cemento, sino con la fuerza de un corazón que nunca renuncia. Cuando las primeras paredes quedaron en pie y el sol volvió a iluminar un rincón limpio entre tanto barro, Tuna se detuvo un instante. Se apoyó en el marco de lo que pronto sería una nueva puerta y observó a Alex, inclinado, cansado, con las manos llenas de polvo, pero con los ojos firmes como nunca. Henry corría alrededor, riendo de nuevo, como si su risa fuera la melodía que bendecía cada piedra colocada. En ese momento, Tuna comprendió que la pregunta que la atormentaba desde el inicio no tenía una respuesta sencilla. El amor de Alex, por sí solo, no podía devolverles la casa perdida ni borrar las cicatrices del desastre. Pero sí podía ser la chispa que encendiera la voluntad de reconstruir, la fuerza para resistir cuando todo parecía perdido, el puente que unía corazones para no caer en el abismo de la desesperación. El amor de Alex no era un milagro que levantaba muros de la nada. Era algo más profundo, un compromiso vivo, un acto cotidiano de entrega. Y junto a ese amor, se sumaban la esperanza de Tuna, la inocencia de Henry y la solidaridad de quienes los rodeaban. Entre todos, el hogar no solo volvió a existir en forma de ladrillos y techos, sino también en los lazos invisibles que los sostenían. Al caer la tarde, Alex abrazó a Tuna frente a las paredes recién levantadas. El viento soplaba suave, ya sin furia, como si también él quisiera dejar atrás la tormenta. Tuna apoyó su rostro en el pecho de Alex, y con un suspiro, entendió al fin, el amor no lo era todo, pero sin él nada sería posible. Y así, entre ruinas convertidas en esperanza, aprendieron que un hogar verdadero no se construye con madera ni cemento, sino con la fuerza de un corazón que nunca renuncia.